Mega Man Fury Char, una de las series controversiales de esta década de nuestro querido Bombardero Azul. Esta serie causó varias polémicas desde su salida, lo cual dividió al fandom en tres posiciones, o mejor dicho, en tres bandos. Estos tres bandos son los siguientes: los que vieron la serie por completo y les pareció una serie totalmente normal, los que vieron la serie hasta la mitad y les pareció una serie regular y que no tenía un gusto y nada bueno al respecto, y los que definitivamente no vieron por ningún motivo esta serie y le critican sin tener un argumento válido. En este último aspecto, las personas no tienen cómo defender esta postura negativa, así que no vamos a tomarlas en cuenta en este aspecto. Y vuelvo a recalcar que esta será mi opinión, y lo que voy a hacer es analizar esta serie para ver si es que lo que dicen de ella es verdad, en especial los aspectos negativos que mencionan de esta serie. Pero antes de iniciar con el análisis de esta serie, quiero que viajemos un poco en el tiempo y quiero mostrarle un material que les servirá como introducción para esta serie de Mega Man Fury Char, denominada Mega Man DreamWorks Production. Es un cómic lanzado en el año 2003. Esta serie cuenta con 4 volúmenes y la historia termina con un final abierto. La historia se centra en la vida de Rocky Light, un joven robot que vive con su creador o padre llamado Dr. Light y con su hermana menor, Roll, en la ciudad de Metro City. El Dr. Light quiere experimentar con la tecnología de la inteligencia artificial. Para ello, envía a Rocky a una escuela para que se relacione con los seres humanos y de esta forma se acercará mucho más a ellos y será más humano de lo que podrá ser cualquier máquina. Allí es donde Rocky lleva su vida cotidiana en la escuela, donde hace amigos y enemigos. Pero cuando la ciudad está en peligro, nuestro querido protagonista Rocky Light cambia su alter ego Mega Man para combatir el crimen y proteger a la ciudad de Metro City de los ataques de los distintos Robot Master que atacan en la ciudad. Hay que destacar que en este cómic no se utiliza ningún Robot Master clásico, exceptuando la aparición de Heatman en el segundo tomo del cómic, sino que utilizan Robot Master totalmente nuevos. Si analizamos la síntesis de esta serie, nos podemos dar cuenta que tiene muchas semejanzas con la serie actual. Para ello pasaremos a hacer la review de la serie que Cartoon Network sacó de nuestro querido Bombardero Azul. Bueno, ya con todo esto ya dicho, voy a dar a conocer los puntos que se van a hablar sobre esta review, los cuales son narrativa, animación, edición, diálogo e interpretación. Ya con todos estos puntos dado a conocer, voy a dar una conclusión acerca de lo que pienso de Mega Man Fury Char. La historia de esta serie no es compleja ni rebuscada, es muy similar a la trama de los juegos de la saga clásica de Mega Man, solo que adaptada a un tiempo más moderno y vista de otra manera. La historia nos cuenta que Aki Light es un chico robot que asiste a la escuela ubicada en la ciudad futurista de Silicon City, en la que conviven humanos y robots. El detalle es que Aki tiene un secreto en su programación, que puede transformarse en un poderoso héroe llamado Mega Man. El villano de esta historia es un personaje llamado Lord Obsidian, que libera un equipo de Robot Master quienes tratan de adquirir la Mega Key. Con el transcurso de la serie nos muestran que es una cápsula que nos permite desbloquear a los robots tanto en su estructura física como en su nivel de programación. Y para esto, nuestro querido héroe Mega Man se dedica a detener los planes de Lord Obsidian y proteger a la ciudad de Silicon City. En esta aventura Mega Man es ayudado por otros personajes como Suna Light, que es su hermana, Ashley y Bert Wiley, que son amigos de la escuela, Roach, que es su mascota, y Mega Mini, que es un pequeño robot que es el que controla las funciones de Mega Man, pero no es su conciencia, sino que funciona de forma independiente teniendo su propia conciencia y su propia actitud. Como se puede ver, la premisa principal de Mega Man Fury Char no se aleja demasiado de los estándares originales de lo que es la trama de Mega Man clásico. Un viejo villano envía a Robot Master a cumplir sus objetivos y son detenidos por Mega Man y compañía.
Este sistema se va repitiendo de forma periódica en cada capítulo, donde nos muestran a diferentes Robot Master, con los cuales nuestro protagonista tiene que combatir. Con el transcurso de los capítulos vamos conociendo más de la personalidad de cada uno de los personajes que van apareciendo de la serie, incluyendo de los Robot Master. Esto llama mi atención porque cada Robot Master tiene su propia motivación para ser un villano. No son solo máquinas reprogramadas, sino que ellos de forma voluntaria se unen a las líneas de Lord Obsidian. Visualmente la serie tiene una animación muy económica para los estándares de la actualidad. Esto no quiere decir que afecta con la visualización de los escenarios, nos entrega fondos planos, juega con muchos efectos de luces de los personajes, nos entrega muchos primeros planos, muchas escenas estáticas donde están hablando principalmente, y se limita a tener un máximo de 3 personajes en pantalla. Esto no quiere decir que los movimientos de los personajes sean malos o se vean toscos, sino que sus movimientos son simples. Las escenas de acción son dinámicas y no son molestas. Logran un muy buen trabajo de animación, también logran una muy buena secuencia de movimiento, y con el transcurso de la serie se va innovando y se van arreglando todos esos pequeños detalles que la serie cojeaba en un inicio. Ya a partir más o menos del capítulo 20, esta serie tiene una gran mejoría en lo que son los efectos y en los detalles del fondo, incluyendo las facciones que tienen los personajes al interactuar entre ellos. Esto es algo muy llamativo, ya comparándola en un inicio, esto se ve que es un buen cambio de parte de la empresa DHX. La serie tiene una buena transición en los cambios que le hicieron a los modelados 3D. Los pequeños pixel art que se muestran en la serie no son incómodos, ya que no es un cambio rotundo y muy extenso, solamente aparecieron para complementar algunas escenas en la narración. Para el público objetivo, que son los niños, esta propuesta de animación logra transmitir lo que se busca para una serie infantil, ya que está representando diferentes ideas, valores, buenas acciones, consejos y ayuda a diferenciar lo bueno de lo malo. Retomando la reinterpretación de cada uno de los personajes, cabe mencionar que son interesantes. Llama mucho la atención cómo adaptaron a los Robot Master en esta serie. Cambiaron su forma física, pero aún así conservan su personalidad, que te hace recordar a los personajes originales y no a un simple personaje plano con un cambio de traje. Musicalmente hablando, para mí está muy bien logrado, exceptuando la intro y la outro. Estas dos pistas son muy genéricas, pero los demás temas musicales que se van escuchando en el transcurso de la serie están muy bien detallados. Principalmente cada Robot Master que tiene su propio remix de la serie original, los cuales evocan a una época de los juegos de NES. So when you put that all together with final renders, sound effects, and visual effects, it feels a little something like this. Big mistake, Blaze Face! Is this the world you envisioned for us all? Este detalle es sumamente genial, ya que a los personajes originales de esta serie, al momento de aparecer en pantalla se escucha una música muy similar a la de la época, y te hace recordar a la franquicia de los videojuegos, a pesar de que estos personajes nunca han aparecido en la franquicia original. Tripping a ton of technical traps told me 2 things. 1, I was right about Hypno Woman. She's in on the scam to corrupt the guild. 2, she had Dr. Light tricked like a rabbit at a magic show. In Silicon City, trust no one. En su debido tiempo, más específico el 6 de abril del año 2020, me comuniqué personalmente con Stefan Andrews, el compositor principal de esta serie, preguntándole si es que existía alguna forma de escuchar la música, si es que hubiera un link para poder descargarla y escucharla limpio, sin las voces
ni los efectos de sonido de lo que pasa en la serie. Lamentablemente no se van a poder compartir, ya que él mismo me responde de que Capcom tiene sus derechos de estas canciones. Él ya no puede subirlas a alguna página o compartirlos en redes sociales, las canciones que él compuso para esta serie, y solamente podremos esperar a que Capcom saque algún día un disco con estas canciones o se pierda en sus archiveros de canciones o cosas registradas con la marca de Mega Man. Es lamentable, ya que la banda sonora, como dije, me gusta mucho cómo la implementaron en esta serie. La interacción entre los personajes es natural y la mayoría de los casos está bien lograda. Las reacciones entre ellos no están sobreactuadas y aún así, con la animación limitada que tienen los personajes y las voces se complementan correctamente, dando un aspecto natural en las acciones y en los gestos que efectúan, dando más emoción a lo que quieren transmitirle al espectador. En algunos de los casos, estos puntos se exageran, dando a conocer más rasgos de la personalidad tanto de los héroes como de los villanos, y esto complementado con lo mencionado anteriormente, nos da algo muy agradable para definir más la personalidad de cada personaje. Las voces de cada personaje me gustan mucho, ya que combinan muy bien con la forma de ser de cada uno de los personajes. Además, los actores que utilizaron para la serie ya tienen una trascendencia en lo que es el ámbito del doblaje y han tenido grandes proyectos en sus espaldas. Algunos de los actores de doblaje que podemos ver en esta serie son Vincent Tong, que es la voz de Aquilai y Mega Man obviamente, y anteriormente en otras seriales ha sido la voz de Flash Sentry para My Little Pony, Jun Jae en Bajo Terra y Kyle en Ninja Go. También la que le da voz a Tsunalai es la actriz Katie Baston, que ha actuado como Link en Counts of Hyrule y también como Botan y Janjo en el juego Dragalia Lost. También tenemos a Mitchell Underwood, que actualmente es Lord Obsidian en la serie de Mega Man, y anteriormente actuó como Thor en la serie de Los Nuevos Vengadores y también como Namor en Los Cuatro Fantásticos. Y por último tenemos la voz de Gary Chalk, que en esta serie le da la voz al Dr. Light, pero él ha tenido varios papeles importantes como Optimus Prime, Megatron y Drácula en Capitán N. Mega Man Fury Char es una serie con varios altibajos, donde experimentan y manejan de una nueva manera los elementos de la saga clásica. Pero gracias a su público objetivo, la serie no alcanza a llegar a los estándares que se esperaba. Pero lamentablemente, gracias a la organización y los horarios en el canal que fue transmitido, que fue Cartoon Network, no pudo lograr una gran variedad y alcanzar las metas que ella quería. Con este estilo infantil y con este nuevo rediseño de los personajes que uno no está acostumbrado a lo habitual, hace que los fans de la saga Mega Man tengan un choque visual y una especie de rechazo en sus primeras instancias. Sin embargo, la serie fue desarrollada con varios matices para los fans más adultos, que sí conocen de la franquicia, y con esto podemos mostrárselo a los más jóvenes que quieran conocer a Mega Man. La verdad, esta es una muy buena introducción para las nuevas generaciones, ya que va a ser de una forma muy agradable que ellos conozcan esta franquicia. En resumen, la serie es divertida, la disfruté, hay varios capítulos que me divirtieron, otros que no los soporté, y como una nueva interpretación del mundo de Mega Man es interesante. Si se preguntan si esta serie se las recomiendo, la verdad, para el público objetivo, que son los niños, sí. Y también para los fans más acérrimos de la franquicia, ya que no le temen a ver nuevas interpretaciones y nuevos universos de nuestro querido Bombardero Azul. Espero que hayan disfrutado esta pequeña review de Mega Man Fury Char, y están en todo su derecho en dejar sus comentarios acerca de qué opinan de la serie. Si les gustó, dejen un like, compartan con sus amigos, suscríbanse para ser limitantes y nos vemos en la siguiente. Chao, chao, bye bye.